Hola, Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, hoy tengo el gozo y la alegría de poder ministrar pues esta enseñanza que me ha estado dando vueltas y vueltas. Dios te quiere bendecir y yo le pido a Dios que nos muestre cómo obtener sus bendiciones. No te apartes, porque hoy el Señor nos va a asombrar. Bueno, acompáñame en oración y vamos a pedirle a Dios que pues nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Papito, gracias, gracias. Solo te pido, Señor, sigue dirigiendo, hablando, cubriendo, protegiendo, guardando a todo aquel que esté escuchando y a tu servidor te lo pido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, y siempre será mi oración pedirle a Dios que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Por qué la importancia de querer conocer ese concepto llamado las bendiciones de Dios? Bueno, primero, empecé en el discipulado de esta semana una serie que le llamé Bendiciones y Maldiciones. Y estoy tomando la referencia de explicar las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28. Pero a lo largo de estar desarrollando ese tema, descubro que realmente el concepto bendecir o la bendición siempre se atribuye a algo, llamémosle con esta palabra, místico, como algo que viene de los cielos, o llamémosle de una deidad donde Dios te quiere bendecir. Así es como se utiliza muy usualmente. Obviamente hay personas que dicen te voy a dar una bendición, pero realmente el concepto viene de algo celestial. ¿Y por qué la importancia de nosotros poder tener ese deseo de ser bendecidos? Porque cuando uno le pide a Dios algo, uno le dice, Señor, bendíceme, y con eso va complementando salud, provisión, dirección, soluciones, porque uno dice, Señor, porque en tu bendición completa muchas cosas. Y es por eso que el Padre anhela, ¿sabes qué dice la Escritura? Que el Padre desea, anhela bendecir a su pueblo. Pero Él dice, realmente la bendición tú la pides al que lo anhela. Entonces Él dice, escoge la bendición. Pero también pone la mano, y es algo que uno dice, ¿quién va a querer escoger la maldición? Pero da la impresión que aquel que le da la espalda a Dios, le abre la puerta a que las cosas, pues, malas puedan llegar a su vida. Por eso le he llamado a esta enseñanza, escoge la bendición o maldición. Porque si le das la espalda al Padre, abres puertas para que algo malo llegue a tu vida. Bueno, en el discipulado comencé con esta introducción diciendo lo que el Señor demanda acerca del deseo de conocer el concepto de bendición y maldición. Dice Deuteronomio capítulo 11, 26 y 28 de esta manera. He aquí hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Es curioso porque uno dice yo quiero muchas, pero Él da a entender de que en cada bendición que uno desee tiene que ver la contraparte. La bendición si escucha los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordenó hoy, y la maldición si no escucha los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis. O sea que aquí es muy importante que la maldición se abre como una puerta cuando uno se aparta del camino que el Señor ha ordenado hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Entonces, ¿cómo puede uno apartarse? Pues buscando otro tipo de fuente de bendición que no es la que viene del Dios Todopoderoso. Entonces usted dirá, ¿por qué tanta importancia de conocer este concepto de bendición y maldición? ¿Verdad? Porque el Señor te dice,
yo tengo dádivas. Acuérdese que el Padre dice que en su majestuosidad Él nos ofrece dádivas o regalos, que son dones espirituales. El Espíritu Santo nos da esos dones, pero al mismo tiempo Él nos da lo que le llama a la Escritura añadiduras. Y todo esto gira alrededor de ese término, bendiciones, que nosotros deseemos, anhelemos lo que el Señor tiene. ¿Se acuerda cuando hablamos en la enseñanza de la semana pasada acerca de cómo es que Eleazar, que era el siervo de Abraham, pide a Dios? O sea, él dice que en silencio esperó una respuesta y una confirmación. Sí, esta mujer que estaba dándole con tomar de agua a sus camellos era la que es elegida por Dios. Y cuando ella abrevó a sus 20 camellos, realmente él dijo de plano que Dios está conmigo. Pero él vino y él le dio unos regalos. Dice que le dio un anillo de oro y una pulsera y varias pulseras. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, acuérdense que son figuras. Isaac es figura, o sea, el esposo de Rebeca, al que él encontró, a la mujer esta, es figura de Jesucristo. Rebeca es figura de la iglesia. Y Abraham es figura del Padre Celestial. Y Eleazar es figura del Espíritu Santo, porque es quien buscó esposa al Hijo. O sea, el Espíritu Santo preparó a la iglesia para casarse con Jesús. Esa es la figura. Entonces, una de las características que es que el Espíritu Santo le dio regalos y los deseó. O sea, Rebeca vino y aunque al inicio dice yo no lo quiero, pero en eso da la impresión que ella dice, los tomo por agradecimiento. Entonces nosotros debemos de desear las bendiciones de Dios. Decirle, Señor, bendíceme. Y hoy vamos a ver en la enseñanza de hoy personajes que anhelaron, pidieron y recibieron sus bendiciones. Pero para eso hay que aprender a escoger. Saber decirle, Señor, yo escojo y yo tomo la bendición que tú tienes delante de mí. Por eso dice Deuteronomio 30, 19, 20, esto lo vimos en el discipulado. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces aquí encontramos que la bendición es como una figura de la vida y la maldición como una figura de la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, dice Deuteronomio 30, versos 19 y 20. Señor, que podamos escoger. Diga conmigo, tenemos que aprender a desear, anhelar, pero tomar lo que es bueno. Bien dice el Padre que, por ejemplo, con su palabra, ¿verdad? Dice cuando uno mira, la Escritura dice que cuando uno mira circunstancias alrededor nuestro, dice, escudriñadlo todo, pero dice, retened lo bueno y desechad lo malo. O sea que las circunstancias que pasan alrededor tuyo, no te quedes pensando en que lo malo para mí, porque lo malo nos puede amargar, puede crear en nosotros depresión, desilusión, amargura, ¿verdad? Y eso permite que el ánimo se viene al suelo. Hemos platicado mucho de cómo cobrar ánimo. Y hoy el Señor te dice, verás que yo estoy contigo, pero tienes que saber que mi anhelo es bendecirte. ¿Sabes qué? Es curioso ver que la Escritura hace mención que el creyente que recibe bendiciones de Dios las confiese, las conozca y las confiese. Pero primero hay que conocerlas, dice la Escritura. Y para conocerlas, el Padre le instruyó, le ordenó a ellos que éstas tenían que
enseñarlas en sus generaciones. Por ejemplo, Josué, cuando estaba por conquistar la tierra, él dice de esta manera. Después en Josué 8, 34 y 35. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, bendición y maldición. Imagínense, leyó las palabras de la ley. Y aparte leyó la bendición y la maldición, como que Dios dice, recuerden las bendiciones que les he dado. Y recuerden las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y mire, no hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel. Y aquí se fueron todos, mujeres, niños, extranjeros, el forastero que vivía entre ellos. En otras palabras, lo que está diciendo es, si algo me agrada a mí, es que tú conozcas acerca de los atributos que Dios quiere darnos y cómo esos atributos se convierten en bendición para que tú puedas festejar, recordar y poder dar testimonio de lo que Dios da. Recordarlo. Deuteronomio 31:2 dice de esta manera, mire cómo dice. Y sucederá que cuando estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. Y entonces dice, y vuelvas. O sea, ¿qué sucede cuando uno las recuerda, cuando uno las repite, cuando uno está consciente y uno está con quien se encuentra? Mira lo que Dios ha hecho en mi vida, mira lo que el Padre ha creado en mí. Eso hace que uno se aferre más y dice, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, dice el Padre. Entonces, eso es bueno. ¿Sabes qué es lo que veo aquí? Recuerda lo que yo he hecho en tu vida. Y yo decía en el discipulado que varias veces Viti viene y me dice, otra vez vas a contar ese testimonio. Y es que estoy tan enriquecido de cosas que Dios ha hecho en mi vida que no puedo parar de contar lo que Dios ha hecho. Milagros de provisión, de sanidad, proverbios de dirección sobre todo, ¿verdad? Y de circunstancias y de muestras de cómo Él favorece mis circunstancias en diferentes lugares donde he estado. Entonces prácticamente uno solo se atreve a decir, Padre, tú estás conmigo. Cada vez que tú recuerdes sus bendiciones, las compartas, las declares, las esparzas, llamémosle de esa manera, lo que estás haciendo es celebrando. Y por eso es que el Señor dice, celebra lo que yo he hecho en la vida de ustedes. Y este es uno de los conceptos de las bendiciones y maldiciones. Por eso es que Dios viene y cuando al pueblo de Israel, cada situación de, llamémosle, de milagro o de salida de cualquier circunstancia o un resultado favorable, Dios venía y decía, vamos a establecer un evento para recordar esa fecha. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí recuerdan el Día de Independencia de su país? Por ejemplo, en Guatemala, el Día de Independencia es 15 de septiembre y esto se realizó en el año 1821. Hace poco celebramos, ¿cuánto? Los 200 años. Entonces, esa fiesta se celebra continuamente. Esa fecha inclusive hay actos protocolarios de desfiles, pues se convierte una fiesta en la plaza central. Bueno, el Padre lo mismo hizo. Quiero que recuerden ustedes fiestas donde yo he bendecido al pueblo. Y encontramos que Él estableció 7 fiestas. La fiesta de la Pascua,
la fiesta de los panes, la fiesta de las primicias, y estas tres fiestas se llaman que son las tres fiestas de, llamémoslo así, como de verano, ¿verdad? Pero después encontramos una fiesta que es la del Pentecostés, ¿verdad? Y esta es como la fiesta de junio, la mitad de año, y después tenemos otras tres fiestas que son las del invierno o las del final de año, que son las de las trompetas, la de expiación y las de los tabernáculos, o Yom Kippur, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la importancia de todas esas fiestas? Porque el Señor lo que quería era que ellos recordaran lo que Él ha hecho en cada uno. Por ejemplo, la Pascua habla de ese cordero que ellos tuvieron que el día de salir de Egipto, degollaron con su sangre y marcaron el dintel. Y llegó pues alguien y reconoció este ángel de la muerte y reconoció la sangre en el dintel, y él no entró a esa casa, y dice que fue una mortandad de primogénitos. Pero, ¿cuál es la figura con nosotros? Jesucristo es el Cordero que por su sangre nos ha dado salvación y nos acerca al Padre. Los panes de la fiesta de los panes habla de Jesucristo como el pan de vida. Las fiestas de las primicias habla de Jesucristo como la primicia. La fiesta del Pentecostés habla del Espíritu Santo. Y así encontramos en cada fiesta la figura de Jesús para nuestras vidas. Entonces, aquel que recuerda continuamente lo que Dios ha hecho en su vida y uno lo celebra, dice que el Señor lo bendice. 7 días celebrarás fiesta al Señor tu Dios en el lugar que escoja el Señor. Porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. ¿Quién no quiere festejar? Mire, ¿quién no quiere estar alegre? Todos quisiéramos, en medio de cualquier circunstancia, pues no es que yo sea masoquista, pero decirte, tener la satisfacción que aunque sea bueno o malo, tenemos el cuidado del Padre. Bueno, ellos tenían que celebrar estas fiestas aún en medio de ciertas circunstancias trágicas, pero era una orden. Que podamos nosotros decirles, Padre, ayúdanos a celebrar, a recordar. Entonces, miremos el orden. 1 es, Señor, ayúdame a recordar. Primero a conocer las bendiciones que tú das sobre mi vida. De ahí a recordar y a testificar. Y eso va a provocar que yo lo celebre. Que yo diga, Padre, ¿cómo no estás conmigo? Claro que Él está con nosotros. Siempre. Bueno, vamos a estar viendo qué otros personajes Dios bendice. Y dice la Escritura que Dios bendice al que le sirve. Mire cómo dice Éxodo 23, verso 25. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré las enfermedades en medio de ti. O sea que aquel que le sirve, dice que Dios bendice. Nuevamente aquí está hablando pues del sustento, del pan, el agua. Pero qué lindo es, Señor, reprende la enfermedad. Te lo pido, quita la enfermedad. Dios bendice al que le sirve. Pero también dice la Escritura que Dios bendice a aquel que es justo e íntegro. Mire cómo dice el Salmo 5:12. Porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas de tu favor. Mire, hay varias porciones en la Escritura donde dice que el Señor se presenta y se pone alrededor tuyo como escudo. Pon un escudo alrededor mío, Señor, seas tú el escudo alrededor de mío. Él dice así la Escritura, Él es escudo alrededor tuyo y Él es el que levanta tu cabeza, dice el Salmo. Entonces, que le digamos, Señor, rodéanos, ¿de qué?
del favor de Dios. Hace poco, platicando con alguien que me dijo que tenía una reunión muy importante con una persona de autoridad, y él dijo, necesito tener el favor de Dios. Y ayer me estaba escribiendo que le fue muy bien, que él sintió la gracia, el favor de Dios en su vida. Eso es algo que nosotros debemos de anhelar, porque Dios bendice al justo y se levanta con favores. Pero mire, también dice el Salmo 24, 4 y 5 de esta manera. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su mano, no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Mire, en este verso es muy importante. ¿Quién recibe la bendición? El de manos limpias, o sea, aquel que no anda haciendo daño con la mano. No solo estoy hablando de aspectos físicos. Uno puede, por ejemplo, robar y ese mano de alguna manera hurta con las manos. Uno puede hacer, digamos, señalamientos con las manos. Entonces hay que, Señor, ayúdame a tener unas manos que no señalen, que no hurte, que no tengan una mala intención. Y ahí va de la mano con el corazón puro. Que todo lo que hagamos sea conforme a tu naturaleza. Que no seamos mentirosos, a la falsedad. Que no jure con engaño. Y que podamos con esto al mentiroso, al que es falso, al desleal, llamémosle, Dios no bendice en todo sentido. Entonces, viendo esta manera, hoy pues prácticamente vemos características de las personas a quienes Dios quiere derramar la bendición, ¿verdad? Aquel que, pues, que es justo, Dios se levantará a su favor, y aquel, pues, que tiene manos limpias, corazón puro y no se presta a engaño. Aquel que le sirve y también dice aquel que le celebra, aquel que anda ahí celebrando sus bendiciones. Esto Dios lo bendice. Bueno, entonces, hoy yo quiero llevarte a la escritura con varios personajes a los cuales Dios bendijo en gran manera. Yo quisiera que en uno de estos diría Chito Rendón, por supuesto. Pero vamos a hablar acerca de personajes que aparecen en la escritura. ¿Se acuerda de Obed Edom? ¡Qué historia más hermosa! Yo cuando he predicado Obed Edom digo de las historias más románticas que existe en la escritura, de personajes que se han enamorado de Dios totalmente, está Obed Edom. Dice que Obed Edom le pusieron el arca en su casa. David ordenó, o sea, cuando David logró recuperar el arca de los filisteos, dice que la trajeron en carreta con yunta de bueyes. Y esto no tenía que ser así. El arca del pacto había que llevarla al hombro por medio de levitas, no por medio de bueyes. Y en el camino, un levita que estaba cerca, como que se la dio la carreta y metió la mano para detenerla. Y eso hizo que él cayera fulminado de muerte. Entonces David viene y dice, ¿dónde ponemos el arca? Y empezaron a buscar entre los alrededores y alguien comentó, ¿por qué no lo probamos en la casa de un geteo? ¿Por qué no? Porque si hubieran dicho en la casa de un hebreo, hubieran dicho otro de nosotros que va a fallecer. Pero mejor busquemos a alguien que sea geteo. Y aquí es donde aparece Obed Edom. Bueno, lea conmigo esta hermosa enseñanza acerca de Obed Edom. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed Edom geteo. Curioso, ¿verdad? Geteo es como decir un amonita o alguien de Moab, pueblos que no eran muy agraciados. Y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa.
Y se dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, ¿verdad? Ahí está cruzado el verso. Dice, la verdad que el verso debería decir así, ahorita que lo estoy leyendo. El Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom de todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Y después dice, entonces David fue con alegría, hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ahí se me cruzó seguramente cuando estaba haciendo el copiado para poder poner este verso a la vista de todos. Pero qué lindo saber que un hombre que amó la presencia de Dios descubrió que al tener el arca en su casa iba a ser bendecido. Y dice que Obed-Edom recibió la bendición no solo con él, sino con su familia misma. No solo en su casa, sino en todo lo que él tenía. Sus trabajos, sus negocios. Si él tuviera plantíos, pues estos empezaron a ser bendecidos. ¿Y cómo es que fue notorio la bendición? Porque dice que la bendición llegó ¿hasta dónde? Hasta el conocimiento de David el rey. O sea, imagínense que usted está en su lugar donde trabaja o donde vive, más bien dicho, y mira una familia que empieza sus negocios, todo a prosperar de tal manera que se vuelve un eco por todos lados. Y esto llega hasta el palacio del rey. Eso fue lo que pasó con Obed-Edom. Alguien que fue bendecido. Pero ¿qué característica tenía Obed-Edom? Que él amó la presencia del Señor. Y por eso Dios lo bendijo con todo lo que él tenía. Esas enseñanzas a mí me apasionan tanto. Porque dice la historia que Obed-Edom, cuando retiraron el arca y se la llevaron al jardín del palacio de David, el rey, él vino y la persiguió. O sea, a él ya no le interesaba la riqueza, él ya no le interesaba la bendición. Él lo que le interesaba era la presencia del Padre, la presencia, porque el arca era el arca de su presencia. Y él dice que se metió a ser portero, de ahí se metió a ser cantor, y ahí empezó a ministrar el arca. O sea que él llegó a tener una posición de levita cuando él era geteo. Y eso es algo impresionante. Lo que hace la presencia del Padre hace que alguien se enamore. Y eso Dios lo bendice en gran manera. Bueno, miremos otro personaje muy particular. Y ahorita vamos a ver Jabes. Bueno, Jabes, realmente de él solo se hablan 2 o 3 versos. Hoy vamos a ver uno muy particular, pero de él tiene la característica que fue alguien que demostró que él pidió la bendición de Dios, se aferró a la bendición de Dios y Dios se la concedió. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 4, verso 10. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Bueno, el verso anterior dice que Jabes, su nombre significa dolor, y por eso su madre lo bautizó con el nombre Jabes, porque ella cuando nació ella tuvo mucho dolor. Imagínense sentenciar la vida del muchacho con un apelativo que lo va a acompañar
toda la vida. Tú eres alguien que cause dolor. Y me imagino que donde él iba le llegaban a decir, tú que causas dolor, no te me acercas. Tú que causas dolor, ten cuidado. Entonces viene él viene y clama y le dice, Padre, clamo para que me bendigas y ensanches, me des las añadiduras, ensanches mi territorio, que estés conmigo, me guardes del mal, que ya no me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Señor amado, que seamos nosotros como Bet-Edom, amar su presencia, como Jabes, invocar al Dios cuando tengamos necesidad y decirle, Señor, bendíceme, deseo, anhelo, que anhelemos, Señor amado, de todo corazón, las bendiciones que tú tienes para aquel que te busca, que te anhele y que te desee. Bueno, busquemos otro personaje. De este personaje he hablado en los últimos domingos y es porque es muy particular y es acerca de Job. Job, cómo es que él aprendió en silencio, dice. Cómo es que Dios en silencio le mostró, cómo es que él lo convirtió de un hombre piadoso con bendiciones a ser mayor, a ser más enriquecido, pero sobre todo a tener más ese temor de Dios. Job termina después de su prueba diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, pero ¿por qué Dios bendecía tanto a Job? Vaya conmigo y leamos. Dice así desde el capítulo 1, verso 10. No has hecho, aquí viene, y Dios, que era un hombre piadoso, continuamente presentaba ofrendas por su familia. Dice que estando el Padre en su trono, el diablo, Satanás, Dios lo reprenda, estaba alrededor y él le dice, ¿no has visto a mi hijo Job, que no hay hombre más justo, piadoso, temeroso como él? Entonces este bandido le dice de esta manera, claro, porque este no se va a apartar de ti. ¿Acaso no has hecho una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Con razón. Y este es un error que Satanás quiso poner, que quiere provocar en el corazón de muchos. Por cuanto mientras que Dios te bendiga, búscalo. Si Dios te quita la bendición, te apartas. Y eso no puede ser. Aquí Dios le demostró a este enemigo de nuestras almas que aunque él no tenga nada, porque él perdió todo, de la noche a la mañana, él perdió su riqueza, él perdió sus posesiones y lo que yo digo siempre, la estima de su mujer. Pero él se mantuvo firme. Y después, el capítulo 1 habla de su condición original y el último capítulo de su condición final. Entonces, Job, que son 42 capítulos, 40 capítulos hablan de su historia, de cómo él permaneció fiel a pesar del dolor, a pesar de la pérdida y a pesar de los amigos que llegaron a consolarlo, pero llegaron más que todo a acusarlo. Por eso dice Job 42:12, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y después habla de todo lo que él llegó a multiplicar en gran manera. Y curioso porque en el capítulo 1 encuentra el patrimonio que él tenía. Y aquí menciona el patrimonio con que terminó. ¿Sabes qué veo yo? Que Dios dice, yo soy capaz hasta decirte cuánto te puedo bendecir. A Job le mostró cuánto lo podía bendecir. Dice que le dio hijas bendecidas por él. Ya no menciona a su esposa, pero si tuvo hijas es que seguramente volvió con ella, obviamente.
Yo lo que te quiero decir hoy, Señor amado, que nosotros podamos tener la seguridad de que si es con bendiciones o sin ellas, de todos modos, tú amas al que lo busca, al que te busca. Y nosotros debemos decirle, Señor, ayúdanos a acercarnos a ti, a amarte de todo corazón, en todo momento. Qué lindo, ¿verdad? Sabes que la Escritura tiene muchos ejemplos de personas que han sido bendecidas por Dios. ¿Por qué están registrados? Porque lo único que yo puedo decirte es, si Dios dejó tantas personas que fueron bendecidas por Él, ¿cómo no te va a bendecir a ti? ¿Cómo no me va a bendecir a mí? Solo da un efecto diciéndole, si le pasó a él, te va a tocar a ti. Si le llegó a ella, le va a tocar a ti. Solo espera, porque ahí viene la bendición. Bueno, como hay muchos, solo escogí algunos de los que me parecieron muy interesantes o creo que nos pueden enseñar mucho. Pero aquí hay otro personaje que realmente me pareció muy su vida, y es el caso de Saúl y Jacob. ¿Se acuerdan? Hemos hablado acerca de cómo es que uno con un nombre puede sentenciar a alguna persona para toda la vida. Y eso fue Jacob. Rebeca le puso por nombre Jacob porque le dijo, tú querías usurpar el lugar de tu hermano mayor Esaú cuando nació, porque cuando nació estaba tomado de él el talón del piecito. O sea, el bebé tenía sido el bebé a su hermano bebé del talón. Entonces el hijo Jacob significa el usurpador, el que quería usurpar. Pero de ahí derivó a decir como un engañador. Y él, su vida, empezó a ser un alguien que todo era por trueque. Él vino y por trueque le quitó la primogenitora a su hermano. Él por engaño le robó la bendición a su hermano de parte de, engañando a su padre. Y de ahí cuando llega con Labán, él quiso hacer trueque con alguno de ellos, pero le salió uno más astuto, más zorro que él. Y realmente él fue engañado. Es lo mismo que él sembró, él cosechó. Dice que cuando iba para afuera, él se dio cuenta que dijo, ya no más. Yo necesito cambiar. Ya no quiero ser ese usurpador. Ya no quiero ser ese engañador. Y dice que un ángel se le presenta y él empieza a forcejear con él. Y cuando lo están forcejeando, el ángel trata de sacudirle. Dice, pero ¿por qué quieres estar conmigo? Y entonces él viene y le dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y aquí la particularidad es que nosotros debemos decirle, Señor, bendíceme. Así como Jabes invocó el nombre de Dios, si me bendijeres, bendíceme. Pero él viene y dice, la bendición que te puedo dar es cambiar tu naturaleza. Y dice que Dios le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Y Israel pues significa como el linaje real, ¿verdad? Como príncipe, ¿verdad? Y de alguna manera le está diciendo que nuestra naturaleza somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, bendecidos en todo momento. Y cuando Jacob aprende o recibe esa bendición y cambia su naturaleza o su identidad, dándole una identidad de realeza, dice que Job cambió su conducta. Él empezó a caminar como viendo la bendición de Dios delante de sus pasos. Y así se condujo en toda su vida. Cuando él tuvo sus 12 hijos, él dice que él los educó conforme a los principios del Señor. Tal es así que de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Y él, cuando estaba por fallecer, él dice que él bendijo a cada uno de sus hijos
y les dio, pues obviamente una bendición del cielo en todo sentido. Y eso es lo que uno debería aprender. Si uno recibe una bendición, uno debería estar dispuesto también a bendecir a otros, bendecir a los tuyos. Jacob bendijo a sus hijos. Que tú puedas bendecir a los tuyos, a tus hijos. De todas estas bendiciones que Él les impartió a estos 12 muchachos, las que parecen muy particular a la que le dio a José, porque esta se lo dio, pues, él pensando en sus generaciones, en Manasés, en Efraín y en Manasés, que eran los hijos de José. Pero mire cómo fue la bendición que él le dio a este personaje o a su descendencia. Mire, léalo conmigo. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Cuando tú bendigas, bendice con el buen deseo de ver a la otra persona mejor que tú. Si vas a bendecir a tus hijos, que los veas de esa manera como lo hizo Jacob con sus generaciones. No cabe duda que si algo el Padre anhela es que su naturaleza se dé a conocer por lo que Él hace. Y por eso Él al pueblo de Israel les dice: ustedes sabrán de mí porque yo los bendigo, y he establecido una bendición sacerdotal que por años ellos tenían que repetir de una generación a otra, de una generación a otra, de una generación a otra. Y yo no me canso de agarrar esta bendición y declararla a mis discípulos, a mis amigos, a mi familia, por supuesto. ¿Cómo dice esta bendición? Dice Números 6, 24 y 27. Léalo conmigo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Cada vez que tú declares esta bendición sacerdotal, Dios te seguirá bendiciendo en gran manera. Bueno, mis amados, con esto damos por terminado esta enseñanza, pero el anhelo es que terminemos pidiéndole a Dios y orando que Él nos bendiga. Oremos de esta manera. Dios mío, hoy, Señor, me presento delante de ti y clamo, Padre Santo, para que tú bendigas a tu pueblo, a tus hijos, a los que te buscan y a aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Derrama bendiciones de lo alto. Bendice su entrada y su salida. Bendice su canasta y su arteza. Bendice, Señor, en lo alto, en la ciudad, en el campo. Bendice, Señor amado, todo lo que Él toque, lo que sus manos toquen y obren, y que sea bendito y que pueda dar a conocer esto a todos lados, te lo pido. Señor amado, al mismo tiempo te pido, socorre al que tiene una necesidad, socorre al que tiene una enfermedad o al que tiene una ruptura, Señor, de relaciones. Atiéndelo, te lo pido. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Bendiciones.